Hola, buen día. Espero que estén todos bien, todos ustedes bien, igual que sus familias, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar con la última técnica preventiva, de las cuatro que ya hemos visto, o sea, las tres que hemos visto en realidad, la cual corresponde a investigación y análisis de accidentes. Ahora, ¿qué es la investigación de accidentes en sí? Miren, es un conjunto de actividades que permite establecer cómo sucedieron los hechos, determinando las acciones y condiciones subestándares, como también sus causas básicas para poder realizar su respectivo análisis. Para mí, chiquillos, la investigación de accidentes en sí es un análisis causal, ¿ya? Pero también debe ser un conjunto de actividades, porque si yo voy a analizar cierta información o ciertos elementos, ciertos datos, hay varias etapas, como por ejemplo recopilar cierta información, hacer, por ejemplo, si hay involucrado personas, a tomar alguna declaración, ver algún documento que establece si se hizo o no se hizo alguna mantención de equipo, entre otras cosas. O sea, es lo principal, ¿ya? Pero también, como dice acá, un conjunto de actividades que permiten establecer cómo sucedieron los hechos. Y eso, chiquillos, es importante. Siempre uno tiene que saber cómo sucedieron las cosas, porque uno, al ver en qué falló, yo lo puedo recoger. Y puedo recogerlo en el sentido de que sé cómo evitar que esto vuelva a suceder. Ahora, eh, preguntas clave que siempre se deben considerar. Primero que todo, porque hay que investigar los accidentes e incidentes, ya. Los incidentes uno siempre lo investiga porque es como la primera alerta que te indica que algo va a pasar. Por lo tanto, se investiga eso, para evitar que se desencadene un accidente. Ahora, los accidentes uno en la práctica lo investiga siempre por un tema legal. O sea, la ley me dice que yo debo investigar cuáles son las causas, y las causas siempre van a ser para nosotros tanto los actos como las condiciones. ¿Dónde se saca el tiempo para hacerlo? El tiempo no tiene que hacerse el tiempo, ¿ya? El empleador no te puede negar un tiempo para poder investigar un accidente, más si el accidente tiene una consecuencia fatal o grave. ¿Cuáles son los incidentes accidentes que se deben investigar? En la práctica yo debo investigar todos los accidentes, todos. No hago distinción si el accidente es pequeño o grande, todos los accidentes. Ahora, los incidentes que uno va a empezar a investigar son cuando ya empiezan a ocurrir de manera muy reiterativa, y si este incidente puede pasar a accidente en función de su consecuencia. Ahora, ¿cuál es el momento más oportuno para hacer investigación? Yo siempre planteo que una vez que ya el accidentado o los accidentados estén ya en una situación de resguardo, ya se están brindando los primeros auxilios y se haya cortado algún elemento que pueda permitir que este accidente se siga generando o aumentando, ¿ya? Ahora, lo ideal es siempre ocurrir accidentes, hacer la investigación, ¿ya? Es lo primario para evitar pérdida de información. Ahora, ¿quién debe realizar la investigación? Si en nuestra empresa tenemos solo 25 personas, o sea, 26, tenemos un comité paritario, ellos son los encargados de hacer la investigación. Ahora, si no llegásemos a tener ese tema o ese elemento, la investigación siempre tiene que hacerse por parte del supervisor en ayuda del experto en prevención. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma más correcta de hacerlo? De acá hay varios temas en cómo hacer de una manera bien correcta una investigación de accidentes. Yo siempre he dicho, un tema bien claro es que uno busca causas, no busca culpables, ¿ya? Por lo tanto, hay que evitar hacer investigaciones como acusatorias. Si uno tiene que investigar e indagar, ver bien qué falló y qué pasó, ¿ya? Para evitar que esto ocurra. Y el tema del tino y el respeto. Cuando uno está realizando una investigación, nunca debe contar nada de esto, ¿ya? Ni tampoco tratar de tener una teoría o decir que esto pasó o no pasó, ¿ya? Y por un tema bien puntual, chiquillo, porque son personas igual que uno, es un colega, un compañero de trabajo que tuvo un accidente. Por eso es como la forma de. Siempre uno tiene que guiar la conversación, ¿ya? Tratar de que te explique con sus palabras, no forzarlo que te explique cosas. O sea, hay que ser bastante, tener bastante tiempo. Ahora, nunca nos olvidemos que cuando uno empieza a trabajar o empieza a ver esto, uno empieza a buscar las acciones y condiciones que son las causas, tanto las inmediatas como las causas básicas. Nunca nos olvidemos que las causas básicas en sí son las que explican que éstas se originan, ¿ya? Ahora, nunca hay que perder de norte que una de las causas primarias es la falta de control, ¿ya? Pero uno lo que hace más, busca más en la raíz, en lo primordial es esto, acto y condición subestándar, ¿ya? Porque esto es lo que uno puede abordar
como también lo que está acá. El rol, o rol frente a la ocurrencia de accidente, primero que todo es como entender qué es lo que falló o qué pasó. Porque en la práctica los accidentes van a ocurrir siempre, en todos lados, tanto en el trabajo como en la vida diaria. Pero hay cierto tipo de accidente que no es normal y recurrente que ocurra, o no debiesen ocurrir bajo ningún punto de vista. Por eso es que tenemos que también tener como un tema con eso. O sea, hay accidentes que no deben ocurrir, hay accidentes que se ocurren, es como hay ver por qué pasó eso. Ahora, lo principal es siempre tener interés personal por tratarse de su área. O sea, si yo tengo un accidente en mi área, lógico, tengo que investigarlo o operar la investigación para poder entender por qué ocurrió esto. Conocer aspectos de falla en el plan o qué falló dentro de nuestras actividades diarias. También informar a nivel superior a la jefatura directa de uno. Conocer más a su gente, ¿ya? Y lo importante es saber dónde encontrar la información. O sea, si uno ve que hubo una falla en un proceso, ¿dónde está su procedimiento? Si en el proceso intervienen distintos tipos de equipo, ¿dónde están, por ejemplo, las revisiones de los equipos? ¿Dónde está el plan de mantención de equipo? Entre otras cosas. Aplicar medidas correctivas, ya que si ocurre algo hay que corregirlo, ¿ya? Y realizar también el seguimiento a las medidas correctivas aplicadas. Ahora, beneficios que se obtienen, primero que todo, demostrar preocupación por la seguridad de los trabajadores, aprende a detectar acciones y condiciones subestándar. Por eso, chiquillos, es muy importante evitar llegar a esto. Evitar. O sea, por experiencia propia, no es muy agradable hacer investigaciones de accidentes. Y empiezan a salir trapos al sol a veces bastante complejos. Y en algunas organizaciones se dan temas también contra en la persona que realiza la investigación de accidentes. Entonces, bastante tema con eso. Por lo tanto, siempre he dicho, evitemos llegar a investigar un accidente, por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Aplicar técnicas preventivas previas. Porque si algo yo no detecté tanto lo que hizo el trabajador como alguna condición del lugar de trabajo, estos van a ser causales directos de un accidente. Por lo tanto, el aprender a detectar acciones y condiciones subestándar es como que uno realmente aprenda a aplicar la inspección y la observación. También evaluar mi control sobre los riesgos y tomar medidas preventivas correctivas para evitar la ocurrencia de repetición y mejorar su imagen como supervisor. Ya. Para mí la buena imagen de un supervisor no pasa por tomar medidas correctivas. Pasa por esto, por conocer a la gente. ¿Ya? Y tener un trato humano y empático con las personas. Mi experiencia en faena no fue ni buena ni mala. Para mí fue. Pero hay algo que yo siempre voy a decir con propiedad, de que un supervisor que no tenga una actitud buena con los trabajadores, que sea prepotente, que sea déspota, que no se preocupe por su gente, que las vea solamente como número, como gente que tiene que hacer un trabajo, no va a ser buen supervisor, bajo ningún punto de vista chiquito. ¿Ya? Yo les repito, como le he dicho a ustedes en mis otros cursos, en distintos años, uno pasa más tiempo con los trabajadores, y el trabajador es persona igual que tú. Por lo tanto, respeto ante todo, ¿ya? Y seamos empáticos. Uno muchas veces no sabe lo que están, o los problemas que puede tener una persona. ¿Ya? Por lo tanto, nunca hay que llevar a personas a personal o llevarlas a distintos extremos. Ahora, ¿qué acciones tomamos ante los accidentes? Primero, rescatar al personal lesionado o en peligro, prestar primeros auxilios, comunicar y trasladar. Y esto siempre va a ser bajo ciertos puntos de vista. O sea, yo no puedo esperar trasladar a una persona si sufre un accidente grave, una caída o un golpe. Por lo tanto, el traslado también va a tener directa relación al tipo de accidente. Primero auxilios también, si no va a tener que practicar RCP, porque la persona no está teniendo signos vitales. Lo que tenemos que tener bien claro es que al aplicar RCP, uno sí o sí va a fracturar costilla, va a fracturar el esternón, va a haber perforación de pulmón, entre otras cosas. Bueno, eliminar contra las pérdidas adicionales, si por ejemplo hay un derrame, o tratar de controlar el derrame para que no se produzca un incendio, ¿ya? Identificar los elementos de evidencia presentes en el lugar del accidente y preservar las evidencias recogidas para un examen posterior más detallado. O en el fondo, tomar todas las evidencias, todos los elementos que nosotros determinamos que nos pueden ayudar a determinar la causa de ocurrencia de un accidente
para tener después o realizar después un buen análisis de ellas. Ahora, recopilación de evidencias: se definen las fuentes de evidencias en las personas, posiciones relativas, parte y componente, papeles o documentación. Y acá es bien importante que uno empieza también a definir distintos elementos de evidencia en los elementos que uno detecta que han fallado. Y acá lo primordial es que uno se devuelva al GEMA y uno empieza a tomar todos los elementos del accidente, le lleva el concepto GEMA para poder empezar a trabajar y ver en cuál elemento hubo una falla. Pero eso es importante hacerlo una vez que yo tenga toda la evidencia ordenada y estructurada. La entrevista a la persona lesionada, persona directamente involucrada en el caso o con más control sobre la situación accidental, y testigos presenciales. ¿Ya? Ahora, ¿hay que tener consideraciones con la persona lesionada involucrada? Sí. Y yo insisto, me tocó ver muchas veces cuando tomaban declaración de algún accidentado, que el trato para con él no era bueno, y en vez de entender que él estaba en ese momento específico pasando una situación de trauma, se le culpaba y se le acusaba del accidente. Por lo tanto, nunca hay que enfocar la conversación como si él fuera responsable y culpable, sino que preguntar bien cómo se siente, cómo está, si ya se le hizo a la familia. Eso es que uno tiene que preguntar. Ahora, la declaración que se le tome al accidentado debe ser siempre de puño y letra, tanto al accidentado como a los testigos. De preferencia, toda declaración que se tome debe hacerse con una persona o dos personas que puedan ser el mismo testigo, ¿ya? Y con la tercera suya. Es importante siempre tratar de tomar la declaración lo antes, lo más pronto posible, ya que hay veces que se originan problemas producto de esto. Problemas como cambio en las declaraciones, ¿ya? Y eso es súper sencillo de que ocurra y más habitual, y eso a nosotros nos genera más complicaciones que beneficios. Ahora, inspección del lugar del suceso, en este caso trabajos que se realizaban, quiénes, condición de los materiales, condición de las maquinarias, condición de la instalación y otras condiciones. En el fondo, empezar a ir al lugar del accidente y ver qué elementos puede haber fallado en su estructura, de los distintos equipos o herramientas que estaban en el lugar. Entrevista al lesionado o personas a cargo. Bueno, hay siempre ciertos elementos, ciertos hechos que empiezan a generarse de índole psicológica en la persona accidentada con los testigos. Lo primero es temor al ridículo. Y muchas veces acá empieza a producirse, generarse un fenómeno del superhombre, en el cual a mí nunca me va a pasar nada, y yo soy más persona, más grande, porque trabajo accidentado. Eso lo he visto. ¿Ya? Y muchas veces el trabajador piensa que al tener un accidente puede perder su trabajo. En primera instancia, temor al ridículo. El trabajador accidentado siempre va a tener temor a aquello. Segundo, temor a pérdida de prestigio o crear una mala impresión, ya que él puede pensar que la gente va a pensar que era un trabajador cacho, un trabajador problemático, o una persona mala para la pega. Eso es como una de las cosas que más escucha a veces. Temor a sanciones disciplinarias o pérdida de empleo. No puede ser causal de despido el que tú tengas un accidente en trabajo. Sin embargo, puede haber un despido cuando tu trabajador genera un accidente en trabajo para otro compañero, o también tú generas un accidente. O sea, tú, por ejemplo, estás viendo que un equipo está fallando y lo utilizas igual, un accidente. O sea, lo utilizas porque tú quieres hacerlo, no porque te obligan, que eso es otro tema. Bajo ese punto de vista, si tú generas un accidente, puedes ser despedido. Pues si tú te accidentas, eso no puede ser causa de despido. Y temor a la reposición de elementos deteriorados. En minería, como muchos rubros, prácticamente todos los equipos están asegurados. O sea, un cargador frontal, un excavador, un bull, una retro, un camión, porque en el fondo son elementos que pueden fallar hasta un punto, pero como implican un costo económico alto, las empresas por lo general siempre los aseguran. Técnicas para una entrevista efectiva: bueno, identificación de causa y no buscar culpables, ¿ya? Expresa qué sucedió con y sin interrumpirle, hacer preguntas para completar el relato, verificar que usted entendió repitiendo lo sucedido, solicitar aprobación del trabajador,
pedirle soluciones a él mismo, el trabajador afectado de la ocurrencia del accidente, ¿ya? Y también estudiar medios para evitar la repetición del accidente, o sea, estudiar medios como, por ejemplo, tomar todos los actos y condiciones subexternas que se originaron y empezar a trabajar de manera tal para que esto no vuelvan a ocurrir, ¿ya? Miren, a mí mi experiencia haciendo investigaciones o tomando declaraciones, yo siempre el accidentado lo trato con mucho tino, lo trato bien, bien, bien tranquilo. Igual la afectación de la persona es evidente, evidente. La generación de algún estrés postraumático o algún otro consecuencia en el trabajador, quizás en el momento no se ve, pero sí se ve a posterior. Por lo tanto, hay que hacerlo con el máximo de tino y suavidad, aunque cueste a veces. Ahora, la recopilación de antecedentes y análisis de información. Constituirse inmediato en el lugar del incidente-accidente, o sea, para ver bien en el fondo qué es lo que sucedió y empezar automáticamente a tomar fotos del lugar, o hacer dibujo, o recopilar la información que está en el lugar. Observar las circunstancias del hecho, atención de primer auxilio y si se envió a un centro asistencial cuando haya lesionados, tomar acciones correctivas si han ocurrido daños materiales y tomar los antecedentes lo posible en el mismo lugar del accidente. Ya, o sea, uno siempre recopilar toda la información que pueda de manera inmediata en el mismo lugar. ¿Por qué? Para poder tener un tratamiento y asegurarse que esta documentación no sea alterada. Antecedentes, análisis del accidente deben ser lo más preciso posible. Ya la participación de los trabajadores en la elaboración de las medidas preventivas aporta al supervisor la oportunidad de entregar instrucciones sobre el hecho y las medidas que en conjunto puedan determinarse. Y se debe practicar un seguimiento sobre las recomendaciones de las causas para asegurar el control de esta y evitar su repetición. Ahora, ojalá, chiquillos, que nunca les toque hacer esto, nunca les toque investigar un accidente, no es algo muy grato, para nada. ¿Ya? Y más que por un tema de pérdida para la empresa, es el tema humano. Yo le insisto, chiquillos, eso para mí es primordial. ¿Ya? Ahora, funciona la gerencia en este ámbito, primero definir política de la investigación de accidentes, ¿ya? Revisar el desempeño, si realmente el accidente ocurrió por una mala forma de hacer las cosas o malas políticas dentro de la organización. O sea, acá también no hay que achacar siempre la culpa del accidente al trabajador o al supervisor, sino que también pueden haber políticas o ciertas formas de hacer y ver las cosas por parte de la organización. ¿Ya? Asignar responsabilidades en el punto de vista de recursos, ¿ya? O aplicados recursos o medios para que estos no se repitan en el tiempo, ¿ya? Y participar también personalmente la gerencia en todo el proceso, ¿ya? Pero como viendo, como revisor, no como hostigador, ¿ya? Y tampoco direccionando la investigación del accidente a un punto. Chiquillos, nos vemos en la clase grupal del día de mañana. Que tengan muy buen día.